Verde que te quiero verde. Verde lo que te verde lo que te quiero verde. Verde que te quiero verde. Verde que te quiero verde. Verde que te quiero verde. Yo quiero verde. Verde que te quiero verde. Educación ambiental integral, infancias y experiencias. El equipo de la Dirección Provincial de Educación Inicial emprende un viaje visitando a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires diversas experiencias pedagógicas de educación ambiental integral, junto a niñas y niños, maestras y maestros, equipos directivos, inspectoras e inspectores, familias. Vamos a recorrer paisajes de nuestros jardines de infantes. Episodio: Árboles, memoria, comunidad. Jardín de Infantes 930, Club de Leones de Morón. 7 de la mañana. Hola Cris, buen día. Estoy en camino, llego más o menos en 20 minutos. Hola Lu, buenísimo. ¿Te espero en la estación de servicio? Hola, ¿qué día? No, el tránsito está tremendo. Pero no te preocupes, Cris, vamos a llegar a horario. Y acá seguimos, meta recorrido por la provincia, revisitando las experiencias. Es enorme todo lo que se profundizó en el trabajo de ambiente y ciudadanía. Más vale que no fue la única línea. Uy, mirá, ya estamos cerca del jardín. ¿Ves esa alineación de árboles de plátanos enormes? Tiene 10 cuadras que va desde tribunales hasta el cementerio. Y según me contó la directora, fueron plantados a mediados del siglo XX. Este jardín es el que cumplió 30 años, ¿verdad? Sí, así es. Y en pandemia, en el 2021. Buen día. Buen día, bienvenidos. Ay, gracias. Ya le aviso a la directora. Ay, me encanta este parque. Vamos a hablar con Natalia Márquez. Natalia, ustedes venían trabajando con el INTA, ¿no? Pero, ¿cómo fue el inicio del proyecto? Además se sumaron al proyecto de plantar la Acacia Carnaval, me acuerdo. Bueno, en pandemia, en 2020, yo había participado de una capacitación, mesa de trabajo con el INTA, donde participó Luciano y nos contó sobre todo este proyecto de paisaje y ciudadanía y lo que tenía que ver con la construcción de la ciudadanía y la construcción del ambiente, con la participación de las nenas y los nenes y demás. Y a mí es como que ya me abrió la cabeza esa charla de empezar a mirar este espacio tan significativo que es el Parque del Jardín con otros ojos. Cuando en el 2021 llegan las semillas de la Acacia Carnaval, con esta propuesta del árbol de las abuelas, me pareció una oportunidad súper interesante esto de tomar los árboles como guardianes de la memoria, como estos árboles del jardín eran testigos de toda una historia. A partir de ahí generamos un proyecto institucional llamado Plantamos Vida, Sembramos Memoria y Cosechamos Historias de Abuelas y Abuelos. ¡Corre, corre! Hola, hola. Hace mucho tiempo, antes de ser Salín, esto era una plaza donde mi abuelo jugaba fútbol. Y a mí me lo contó ¿Quién te contó? mi abuelo. ¿Y estos árboles que tenemos acá en el jardín, estaban en esa época que estaba la plaza? Eso no me lo contó. Contanos de los árboles que hay en la vereda. ¿Sabés cómo se llaman? Plátanos. ¿Y son muy grandes? Sí. Después, una que está ahí en el parque se llama Candarandá. ¿El jacarandá? ¿Y el jacarandá estaba cuando estaba la plaza? Sí. Sí, también tiene muchos años. Sí. ¿Y qué color es la flor del jacarandá? Violeta. Violeta. ¿Y alguien se acuerda qué otro árbol tenemos en el jardín? Guarán. Lo plantamos cuando estábamos en Sala Rosa y vino mi tío, mi abuela, mi mamá y mi papá y mi otro tío. Señor, el otro día yo y mi papá vimos una flor de color rosa que se llamaba jazmín. ¿Y tenemos acá jazmines en el jardín? Sí. Gracias por contarnos más cosas del jardín. ¡Chau! Chau, chau.
Bueno, Natalia, tal cual como decís, esto es lo que posibilita la naturaleza, investigar y conversar también con las familias. En el 2021, con la aprobación de la Ley 27.621 de la Educación Ambiental Integral, pasa a ser obligatoria justamente para todos los niveles y modalidades del país, y se conforma como derecho para nuestras niñas, niños y adolescentes. Y bueno, desde ese momento empezamos a diseñar estrategias para incorporarla como perspectiva, como por ejemplo el trabajo que se llevó adelante en los jardines. Bueno, acá la investigación que emprendieron sobre los árboles que había en el jardín y su relación con la comunidad es interesante. En este proyecto investigamos sobre los árboles que teníamos en el jardín. Pero más allá de que obviamente las características, los troncos, las hojas, los frutos, las flores, nos dio pie como para saber cómo se llama cada uno de esos árboles. Con la ayuda de Luciano identificamos cada uno de los árboles. Con las nenas y los nenes le colocamos el nombre, intervinieron unos discos de pasta, con arte obviamente, y ellos escribieron el nombre de cada uno de los árboles que tenemos en el jardín. Pero más allá de eso, empezamos a investigar la historia de esos árboles. ¿Cómo habían llegado? Teníamos los que eran muy añejos, que habían sido plantados cuando ese espacio era una plaza, y después teníamos los que habían sido plantados por diferentes docentes, directoras, alumnos y alumnas a lo largo de la historia del jardín. Entonces empezamos a recuperar las voces de la comunidad, con ex maestras, ex directoras, familias que todavía son parte del jardín, porque abuelas y abuelos de hoy en algún momento trajeron a sus hijos y a sus hijas. Es una característica de nuestro jardín esto de que vuelven después de muchos años. A partir de ahí generamos este proyecto y finalmente plantamos con una abuela referente de la comunidad un guarán como árbol autóctono, ¿no? Porque descubrimos que muchas de las especies que teníamos en el jardín eran exóticas. Entonces, el vivero municipal de Morón nos regaló este guarán que plantamos con una abuela y con la primera sección. ¡Qué hermoso ese guarán! También le dicen lapachillo. Como ustedes saben, las plantas tienen nombres científicos, en latín, así bien difíciles, para que tengan el mismo nombre en todo el mundo. Y luego tenemos los nombres locales, los que les ponemos en cada una de las comunidades. El guarán, o lapachillo, da justamente unas flores amarillas en forma de embudo o como trompetas, que en plena primavera y verano florecen amarillo y tienen unas hojas de un verde claro muy hermoso. Toda la comunidad comprometida en esta investigación y recuperando sus memorias. Hay una infinidad de posibilidades que uno puede encontrar en los patios, en los parques, para habilitar otros mundos posibles, es para habitarlo. Y me parece algo muy importante antes de ingresar con los niños y las niñas para que estos espacios sean de verdad de enseñanza, es hacer un recorrido con docentes, con familias y empezar a descubrir qué área podemos encontrar en ese patio, en ese parque, en ese arenero, en esa huerta, en esos espacios, la posibilidad de encontrarnos con las infancias. Lo que pasa es que cuando comenzamos a meternos en el tema ambiental, nos cambia la mirada y pasamos a ver con otros ojos. Empezamos a hacernos preguntas. ¿Qué paisajes habitan nuestras infancias? ¿Qué propuestas de enseñanza proponemos? En el año 2022 nos propusimos ampliar esta mirada, ¿no? Y generar oportunidades para la enseñanza y para el aprendizaje. Entonces cada una de las maestras generó diferentes proyectos áulicos en relación al Parque del Jardín. Surgió el proyecto de investigación de los bichos, después se centraron en los polinizadores y su importancia, entonces con las familias plantaron diferentes plantas que atraían las abejas y las mariposas. Generamos todo un espacio dentro del parque para estas especies. Otra sala descubrió que por la mañana, cuando empezaba el calor, la auxiliar salía a regar con la manguera las plantas y venía un colibrí. Entonces empezamos a investigar cómo atraer colibrí y otros pájaros al jardín. Entonces armaron bebederos, comederos. Fuimos a la reserva urbana de Morón y nos regalaron una salvia para atraer a los colibríes.
Otra sala tomó la huerta urbana. No tenemos un espacio para disponer la huerta, entonces hicimos la huerta en cajones. Hicieron también una investigación de quiénes tenían en sus casas huertas, como para recuperar saberes de las familias, y se hizo la huerta urbana en el jardín durante todo el año pasado. ¿Cómo consiguieron las plantitas? La compramos, bueno, yo quiero la petunia y la sembramos acá y para que vengan los colibríes al jardín. ¿Y quién plantó esas flores? Los compañeritos. ¿Le pidieron ayuda a las abuelas para plantar también? Sí, con las mamás y los papás plantamos las plantitas y las regamos. Crecieron y los colibríes creo que les gustó y fueron. Y tenían un pico y eran de colores los colibríes. Y le hicimos una casa a los colibríes con cajitas de leche. Creamos los bodereos de los colibríes para que venga a visitar el jardín. ¿Y de dónde los colgaron a los bebederos? El lago del jardín. El bebedero del jardín hicimos un botella, después un platito y después hicimos agujeritos de botella y cortamos el pate a donde se paraba el agua. ¿Qué le ponían adentro de la casita que le gusta mucho el colibrí? Comida y agua. Y también le pusimos cosas. Los colibríes son muy importantes porque ayudan a las plantas y a las flores. Y así terminó la historia. Bueno, es que desarrollar propuestas de enseñanza junto a las familias y la comunidad es muy potente. No solo para la institución, sino para todas las personas. Se va construyendo trama, comunidad. Natalia, ¿cómo incorporan más directamente a las abuelas y los abuelos? ¿Cómo fue eso de que el verde como derecho les hizo ruido? Las primeras secciones tomaron el jardín de las abuelas. Nos dimos cuenta que alrededor del jardín hay muchos edificios de departamentos. Y los nenes y las nenas viven en casas pequeñas, porque en un mismo terreno se construyen varias edificaciones. Entonces nos empezó a hacer ruido esto del verde como derecho para las infancias. Y como el jardín era el lugar donde de alguna manera se estaba garantizando este derecho al verde y donde se les estaba dando esta oportunidad de transformar la naturaleza y ser transformadas por ella. Entonces, en estas investigaciones sobre los jardines que había en casa, nos dimos cuenta que las abuelas y los abuelos eran los que tenían estos jardines. Las fotos que llegaban eran los jardines de las abuelas y los abuelos. Entonces, la maestra de la primera sección de ambos turnos propuso que vayan trayendo gajos para construir este jardín, producto de los gajos que fueron trayendo las diferentes abuelas y abuelos. Y después compartieron estos diferentes gajos con otras familias. Hola, mi nombre es Natalia, soy mamá de un exalumno del Jardín 930 Club de Leones. Durante este tiempo nos sentimos muy a gusto con la participación a todas las propuestas que nos han hecho llegar del proyecto El Jardín de las Abuelas. Una de las tantas fue el plantado de semillas, trajeron para el día 24 de marzo, en el cual mi marido participó en el sembrado, preparando la tierra, poniendo carteles con las familias. También fueron los abuelos a contarnos en ese jardín y luego en ese mismo espacio que se preparó con el sembrado de las semillas, también su abuela les contó una historia bajo ese árbol. También participamos activamente en la elección del mural, que representa una de las paredes hermosas del jardín, donde había que votar. Nosotros ya éramos ex familias de ese jardín y nos llegó por WhatsApp la propuesta, lo cual nos encantó, ya que nos sentimos parte de ese jardín hasta el día de hoy. Qué hermoso mensaje, Natalia. Es reconfortante escuchar a las familias. Buen día. ¿Alguien sabe cómo se llama este mural que es tan hermoso? El mural de la memoria lo elegimos en muchos dibujos y lo pintamos en la pared del patio. ¿Quiénes pintaron ese mural? Nos pintaron los seños y pintamos todo y pintaron los amigos. Después lo pegamos a la pared. ¿Qué pintaron ustedes? Yo pinté una flor.
a la Pachamama. Y después enterramos un agujero que era la boca de la mamá Pacha. Un día hicimos el día de la mamá Pacha. Y después comimos un poco y le damos a la Pachamama. Y le decíamos gracias Pachamama por todo lo que nos diste. Ajá, y todas las frutas que nos dio. Gracias. Qué bella ceremonia, qué trabajo hermoso. También en febrero iniciaron un proyecto en el marco de los 40 años de democracia, ¿verdad? Nos propusimos democratizar este espacio. Entonces, nuestro proyecto se llama Aprender a elegir, elegir aprender. Y el disparador fue para el 24 de marzo, que unimos con el 2 de abril, donde generamos un jardín dentro de nuestro parque de la memoria e identidad. En la reunión de febrero, con el equipo docente, nos propusimos armar un mural para este espacio, que tenía que tener determinados elementos, componentes, en relación a la identidad. En cuanto a la identidad latinoamericana, porque nuestra comunidad se conforma de familias nacidas acá en Argentina, así como familias que vienen de Venezuela, familias que vienen de Brasil, de Paraguay y de Bolivia. Entonces, como esta identidad latinoamericana, elegimos la figura de la Pachamama, que es la que se demarcó a este mural. En cuanto a la identidad nacional, elegimos las Islas Malvinas y las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces estaban representadas en este mural con los colores de Argentina. En cuanto a la identidad moronense, elegimos los árboles porque nos proponemos trabajar con el patrimonio natural de Morón. Morón, en sus inicios, era una zona de quintas, por lo cual hay ejemplares de árboles de muchos años. Es más, hay un árbol icónico, que es el ombú de la plaza, que era el lugar de encuentro en los momentos donde no existía el WhatsApp, donde nos encontramos en el ombú de la Plaza de Morón. Y después la identidad institucional del jardín estuvo a cargo de las nenas y los nenes. Todos los proyectos institucionales, como también los distritales y regionales, se plantean el desafío de pensarse en diferentes escalas: la comunitaria, la institucional y la de la enseñanza como centralidad, siempre en relación y continuo diálogo. La educación ambiental integral también posibilita abordar la identidad, trabajar de modo transversal perspectivas y contenidos. Pero Natalia, ¿cómo trabajaron ustedes la identidad al interior de cada sala? Ellos fueron definiendo diferentes elementos que identifican a nuestro jardín, centrados más que nada en el parque, que si uno les pregunta a los chicos y a las chicas cuál es tu lugar preferido en el jardín, siempre las respuestas tienen que ver con el parque. Entonces ellos dibujaron los bichos que habían estado investigando, dibujaron pájaros, dibujaron los árboles, el león, porque nuestro jardín se llama Club de Leones de Morón, entonces el león también estuvo presente. Hicieron los diseños y el equipo docente hicimos 6 diseños diferentes y se puso a consideración y a votación de la comunidad y se publicó por las redes sociales. Entonces también había familias de exalumnos, exalumnas, docentes jubiladas, las inspectoras, la jefa distrital, incluso hasta Luciano, podían votar telefónicamente por el diseño. Fueron los nenes de las terceras secciones los que hicieron el escrutinio. Un turno se encargó de los votos de la urna, otro turno se encargó de los votos telefónicos y salió elegido un diseño que se pintó junto a una de las docentes y los nenes y las nenas participaron. Trabajar la memoria en el nivel inicial es fundamental, no solo en términos de reparación, de recuerdo de la historia común, sino sobre todo para reflexionar sobre el hoy. La memoria es una práctica que no consiste solamente en traer el pasado al presente. Hay múltiples formas de mirar ese pasado y sobre todo en pensar en cómo entra en diálogo con el hoy, qué se tensiona con las perspectivas comunes actuales y cómo nos vemos hacia adelante. El mural lo descubrimos para el 2 de abril, donde el mural fue nombrado con un soldado
Luis Alberto Ibáñez, caído en Malvinas, en el hundimiento del General Belgrano, que es de la zona de Morón, por lo cual participó su familia en ese acto homenaje, y como parte de nuestra identidad e historia más reciente, nacional y moronense, le dimos el nombre a este mural con este soldado. Y ese día presentamos este espacio, robando las palabras de Luciano, como un lugar de encuentro para celebrar la vida. Justamente nuestra propuesta dentro de este parque del jardín, dentro de estos lineamientos de lo que es el paisaje y la ciudadanía, es generar espacios de participación, de identidad, de construcción de esta identidad colectiva, y también generar estos espacios de encuentro para jugar, para disfrutar, para reflexionar acerca de nuestra historia y de lo que tiene que ver con nuestra identidad, tanto nacional, tanto moronense, como de nuestro jardín. Entonces ese día plantamos una acacia carnaval y un zen del campo, que fue plantado por representantes de esta comunidad educativa. En los días previos las familias traían tierra y traían gajos de sus casas para armar este jardín de la memoria y la identidad. Pensar, construir espacios con la centralidad en la ciudadanía para nuestras niñas y niños es fundamental, porque no hay un único relato, y que la comunidad se reúne en una fecha, un jardín de infantes con familiares del soldado Ibáñez, con las y los abuelos, es seguir tejiendo trama, historia comunitaria. El Jardín Club de Leones plasmó su recorrido pedagógico en murales como cierres, ¿no? Pudimos ver 3 murales. Se fueron generando diferentes cierres, plasmamos estos proyectos. Uno es el Jardín de la Memoria e Identidad, otro es un pequeño mural donde está plasmada la historia de los árboles en este proyecto de Plantamos Vidas, Sembramos Memoria y Cosechamos Historias. Está escrito año a año cómo llegaron ahí esos árboles para que de alguna manera quede esta investigación realizada, esta reconstrucción de la historia para generaciones futuras. Y después también dentro del parque tenemos un mural que es el recuerdo del plan de continuidad pedagógica en pandemia. Es una obra del Jardín de Joan Miró, donde se entremezclan personajes que salieron del proyecto de literatura y biblioteca, que lo trabajaron también desde el área artística y después se plasmó en el parque. Muchas gracias, Natalia, por compartir esta experiencia, que es una experiencia de educación ambiental integral transversal. Con estas propuestas pedagógicas, las niñas y niños se fueron desarrollando como sujetos de derecho, ejerciendo ciudadanía. Siempre nos quedamos con ganas de conocer más, escuchar a más docentes, a las infancias, así que muchas gracias. Estás muy callada, Cris, ¿qué te quedaste pensando? La transversalidad de la educación ambiental, el derecho al verde, ¿no? Cómo habitar esos espacios desde distintas áreas. Por ejemplo, me imagino de los lenguajes expresivos, muchos de los jardines tienen algunos areneros. Por ejemplo, comenzar a hacer con artistas locales o invitados de otras regiones algunas esculturas en arena, que los nenes y las nenas puedan construir y desarrollar otras áreas de aprendizaje en ese parque. Ese arenero donde juegan con la palita, que juegan a ir a la playa o a hacer distintas formas, pero cómo los espacios se pueden transformar en distintas áreas y en distintos momentos para que los nenes y las nenas puedan aprender. Me imagino ahí una escultura de un pájaro, de una víbora, de distintos animales. Lo puedo llegar a imaginar a Alejandro Arce haciendo alguna escultura dentro de ese espacio, invitar a las familias también y poder ver algunos lugares donde se pueden desarrollar en esculturas y ver esa tridimensión que muchas veces nos hace mucha falta en los jardines desde el arte visual. Sí, la transversalidad de las perspectivas de la educación ambiental integral, como la de educación sexual integral, la de interculturalidad e inclusión, son centrales para la coeducación en los primeros años, y que sean reconocidas como tales es un avance cualitativo muy significativo. Cada experiencia nos muestra un modo de hacerlo posible. No es el único. Nosotras y nosotros seguimos recorriendo la provincia
para compartirlo con ustedes. Les recordamos que pueden descargar del Boletín Oficial de la Nación la Ley de Educación Ambiental Integral y del Continuemos Estudiando y el ABC todos los documentos pedagógicos relacionados a ambiente, paisaje y ciudadanía. Agradecemos a quienes participaron en este episodio. A las niñas y niños del Jardín de Infantes 930 Club de Leones de Morón. A Natalia Márquez, directora del jardín. A Cristina Fernández, integrante del equipo de asesores de la Dirección Provincial de Educación Inicial. Guión y conducción, Luciano Rossi. Guión, locución y producción general, Esdenka Sandoval. Música original y edición, Belén Centón. Dirección Provincial de Educación Inicial. Subsecretaría de Educación. Provincia de Buenos Aires.